escolares, nuevas generaciones, no sé cómo llamarlo, recambio generacional, tanto de lo que pedimos o exigimos a nuestra dirigencia particularmente, la necesidad de poder encontrar voces jóvenes en las listas que puedan expresar un poco lo que pasa en el territorio, ¿no? Eso es algo que es sumamente necesario para el nuevo proceso que debe venirse, digo, ¿no? Mirá cómo será que se están reencontrando acá Héctor con exalumnos. Con exalumnos de la escuela. Exalumnos de hace poco. Sí, por supuesto. Seguramente que fue hasta el 2014. 2014, sí. Che, pero en el 2014 yo estuve en la escuela. No, 2014, 2015, bueno. ¿En la media 5? Ah, no, en la media 5 no. Ah, Pensé no, que no, estábamos no. hablando del Ombú. Perdón. No, pero Bueno, en la claro, media 5 no, también estuve estuve. después. Yo empecé en 2017 en Pontevedra a trabajar. Ah, bien. Así Bueno, que- no, bueno, también somos todos, vivimos en del rubro de la docencia. Bueno, en general. estamos con Agustina, con Ezequiel y con Brian, que son candidata y candidatos de Fuerza Patria en Merlo. Agustina candidata a concejal y Ezequiel y Brian candidatos a consejeros escolares, que nos visitan hoy y que inauguramos con ella y con ellos nuestra participación para las elecciones. Pablo. Bien, es un nuevo rubro el que tenemos. Ellos tienen de referente, entiendo, a una compañera, una vieja compañera, Cecilia Argüello, Sí. que si está escuchando le mando un saludo. Nos conocemos hace muchos años. Claro, Y- como yo soy más viejo, Cecilia Arguello era alumna cuando yo trabajaba en la escuela. Bien, eso. Las caras no están al pedo. Bueno, chicos, estamos en una era nueva, ¿no? En un contexto muy particular. Creo que Milei no llegó al gobierno por caído del cielo, ni solamente por el poder mediático, sino porque, bueno, tuvimos algunas dificultades en el gobierno nuestro, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández, particularmente que nos llevó a que hoy estar gobernado por una persona que, bueno, todos los mencionan como un desquiciado, particularmente creo que viene enmarañado, si se quiere, de la política tradicional que la clase dominante intenta constantemente poner, que es el modelo que comenzó el 24 de marzo de 1976, ¿no? Con la última dictadura militar, cívico-militar. Particularmente, ¿cómo están viendo el contexto nacional? Bueno, en fin, digo, larguen ustedes quien quiera, quien tenga ganas, cómo están observando la situación social, económica en general. Muy difícil, hay una crisis sustancial que se observa en todos los ámbitos, pero nosotros que trabajamos mucho con los jóvenes nos damos cuenta que quizá toda esta era de la tecnología, de las redes sociales, hizo que ellos pierdan un poco el sentido crítico, el pensar por sí mismo. Entonces, todos hablan de lo que vieron de un TikTok, de lo que vieron de un Reel, de lo que vieron los que suben ellos. Y quizás no saben cuál es la realidad que está detrás de eso, cuál es la realidad de lo que nos quieren vender, o qué es lo que nos quieren hacer creer cuando vetan los 60.000 pesos de aumento que eran para los jubilados, o la emergencia que hay en discapacidad. Y los escuchás a los chicos que dicen, yo voté a Milei. Y les preguntás, ¿y estás de acuerdo con lo que está haciendo? Sí. Y yo le dije el otro día en una escuela a un chico, le dije, ¿y qué hizo bien para vos? No, porque están buenas algunas de las cosas que hizo. Bueno, pero decime una. Y no saben. Como que no saben, porque les vendieron que iban a venir a cambiar todo y a hacer todo bueno, y no funcionó, porque no está funcionando todavía, o no lo ven materializado. Entonces hoy en día creo que es uno de los campos más difíciles que tenemos que batallar nosotros, que es las redes sociales y todas estas distintas aplicaciones que van surgiendo, que creo yo que es lo que dejamos más de lado y es a lo que más tenemos que apuntar hoy en día, porque los chicos consumen eso. Bueno, estábamos escuchando a Agustina. Agustina, ¿tu apellido es? Pereira, ¿no? Bueno, Agustina es candidata a concejal. Después te vamos a pedir, lo vamos a escuchar a ellos, que un poco te presentes también. Dale. Y no sé si vas a seguir vos, Ezequiel, estaría bueno que también hagas tu presentación, ¿puede ser? Sí, mi nombre es Ezequiel Barragán, candidato a consejero escolar suplente.
Y nada, para presentarme, lo que hago en el cotidiano es ser coordinador de cultura joven dentro de la Subsecretaría de Juventudes, acompañando a los músicos merlenses sobre todo, con la historia que tiene la música merlense en Merlo, y que, bueno, un poco esta radio también fue parte de esa historia, ¿no? Cuando era La Mansión. Y después, bueno, acompañando a emprendedores jóvenes, acompañando también junto con Agustina, que es nuestra coordinadora de asesoría estudiantil, a las escuelas, militando del año 2016 en la política, haciendo radio de 2013 también, y tratando de poder, con un granito de arena, transformar los barrios, transformar la realidad, transformar Merlo, con lo que podemos hacer desde nuestro lado, que creo que acá los compañeros con los que estamos sentados acá damos nuestro granito de arena para que Merlo se transforme día a día. Brian. Sí. Bien. Mi nombre, como ya dijeron, es Brian Varas. Integro el equipo de asesoría estudiantil junto a Agustina en la Subsecretaría de Juventudes. Y quizás dar dos opiniones acerca de lo que dijeron, que me parecieron muy acertadas. Primero comenzamos hablando de la última dictadura militar, que fue en el 76. ¿Y alguno se acuerda de quién fue el ministro de Economía de esa dictadura? Martínez de Oz. Perfecto, Martínez de Oz. Martínez de Oz en ese momento impulsó una ley, pero muy importante para nuestra economía, que continúa al día de hoy, que es la Ley de Regulación de Entidades Financieras, la cual nos limitó, pero muchísimo, como argentinos, a tener un acceso a un mercado de crédito. Y hoy, hace poquito, nos enteramos que el gobierno volvió a refinanciar la deuda del Banco Central y del Tesoro con los privados a un 65% de tasa nominal anual. Y eso lo que significa es que en este momento el Estado argentino está pagando un 50% más de intereses en dólares de deuda privada que lo que pagan jubilaciones. Y creo que ese es un dato de época que marca mucho la realidad que vivimos y la situación en la que estamos. Otro datito también que dijo Ezequiel, que me pareció súper importante, es la historia de Merlo, la historia de la participación, la historia de las luchas estudiantiles. Y por lo menos en mi caso, lo que me tocó como en asesoría estudiantil es acompañar el proceso y formación de centros de estudiantes, y en ese proceso, en ese acompañamiento, en ese ir, en ese acompañar, en esa escucha activa que tenemos con los estudiantes, notamos que quizás, obviamente, el gobierno se instala mucho a través de las redes sociales, que en las redes sociales es como la masividad del individualismo. O sea, está todo concentrado en burbujas, está todo concentrado en cámara de ecos, y nuestra práctica política quizás es justamente todo lo contrario. Es tratar de hablar, tratar de escucharnos, dialogar con el que piensa diferente, y es algo que quizás en este signo de épocas, que es todo lo contrario, y más nosotros que trabajamos con las juventudes, es un proceso, es un debate, y es un debate continuo que cuesta, que hay que tener energía, que hay que estar, porque como dijo Agustina, obviamente quizás a los chicos los interpela más porque están encerrados en esa cámara de eco, por la hiperconectividad que tienen los que tienen la suerte de tener un celular, los que tienen la suerte de tener acceso a internet, y nosotros cuando vamos a las escuelas, bueno, ahí está la realidad, y en esa realidad trabajamos, que intentamos que trabajen en equipo, intentamos que se ayuden, que se acompañen, que estén, y hacemos justamente lo contrario de lo que hace el gobierno nacional. Estamos, apoyamos y hacemos que creen la solidaridad en comunidad, juntos. Así que, bueno, por lo menos en este momento quería aportar esas dos opiniones. Vos sabés que hablaba de historia, el programa número 1 que hicimos el año pasado de Cantabel justamente habló sobre el merlazo. Y vino una de las personas que participó. Tengo un datito más, ¿puedo aportar? Sí. Bien, en ese estar con los centros de estudiantes, obviamente surgen proyectos. Y nosotros lo que hacemos siempre es acompañar todas esas iniciativas. Y bueno, en medio de las actividades, a los chicos obviamente les interesó intentar recorrer la historia de los estudiantes detenidos desaparecidos acá en Merlo, y en ese estar, encontrar, conocer gente, encontrarnos con Georgina Gauchi, que es una historiadora conocida, por lo menos actualmente. Sí. Perfecto. Tuvimos la oportunidad de conocer la historia de Alejandro Ibar. Perfecto. Y conocer la historia de Alejandro en un contexto del plan sistemático de término y desaparición de la última dictadura, y en ese investigar, que los chicos querían hacer un proyecto para jóvenes en memoria, y en eso de buscar información, en eso de tener entrevista,
nos dimos cuenta que Alejandro, como tantos otros estudiantes, formaban parte de la historia argentina y sobre todo que estaban los hechos de su desaparición tenían que ver con un concepto popular que los historiadores llamaban como la otra noche de los lápices. Como quizás después del 77, después del 76, en el 77, en el 78 y demás, se fueron repitiendo las mismas prácticas en las mismas fechas y con los mismos métodos. Y en ese buscar información, en ese tener entrevista, obviamente nos encontramos con Adriana Martín, que es una de las sobrevivientes de los operativos de la Brigada San Justo. Y a través de eso, con los chicos nos fuimos emocionando, fuimos trabajando más la temática y todo ese proyecto de investigación concluyó en un libro que tuvimos la oportunidad de presentar en la universidad, que es La otra noche de los lápices, pero del conurbano. Y bueno, todo esto siempre es por la magia de los pibes, por estar en las escuelas. Bueno, estabas, Brian, pero íbamos a hablar después. Ah, ok. Pero no importa, ya avanzamos, ya es un paso de más. Es camino a avisar. No. ¿Qué edades tienen, Agustina? Yo tengo 25 años. 28. Yo soy el mayor, yo tengo 42. 42, o sea que son jóvenes. Y quería preguntarles, Pablo me va a matar porque siempre decimos vamos a organizar un poco las preguntas y después nos vamos para cualquier lado, pero me interesaría esto, que si pueden contestar, es ¿cómo milita hoy por hoy, año 2025, la juventud? ¿Cómo militan ustedes en el día a día y cómo militan hoy sus candidaturas? Bien, bueno, yo no me había presentado, es mi primera vez. No fue mi primera vez, fuimos una vez con Barry hace un tiempo, pero bueno. Mi nombre es Agustina Pereira, como dijeron, soy candidata a segunda concejal suplente de la lista Fuerza Patria acá en Merlo y soy estudiante universitaria de la UNO y estudiante del profesorado 29, de la carrera de matemática. Y me dedico en el área de la municipalidad, la subsecretaría de Juventudes, a coordinar el área de asesoría estudiantil. En asesoría estudiantil nosotros buscamos fomentar la creación y el fortalecimiento de los centros de estudiantes, porque nos dimos cuenta que era un brazo del Estado que estaba faltando, que quizá los directores y los profesores en el ejercicio de su oficio no encontraban el lugar para acompañar a los chicos a crear este espacio de representación tan importante y tan necesario para que los jóvenes se sientan escuchados. Empecé a militar cuando tenía 18 años, pero fui muchos años scout, que eso es lo que creo que fue mi semilla de mi germen militante. Con los scouts yo tenía 14 años, 13 años y íbamos a los hogares y ayudábamos a los nenes, o íbamos a los jardines de infantes y con nuestras manos teníamos 13, 14 años y les construíamos juegos que hoy en día están, hacíamos hamacas, toboganes. Y bueno, después encontré esto de la militancia peronista. Hoy en día nuestra militancia se basa más en estar y escuchar a los jóvenes, en contenerlos. Nos hemos dado cuenta en este tiempo que hay mucho problema de violencia. Esta violencia que vienen a instalarnos desde arriba afecta mucho a los jóvenes porque creen que es algo de moneda corriente, que es lo natural ser violento. Entonces lo ven en todos lados, lo ven en la escuela, lo ven en sus casas, lo ven con el otro. Y nosotros tratamos de construir desde el amor, desde el escucharlo, de enseñarle a los chicos que tenemos que respetar al otro, porque si no nos damos cuenta que hay un otro al lado, si no lo reconocemos como ese otro, es muy difícil que podamos vivir en sociedad. Y estamos en muchos barrios de Merlo. Nosotros somos militantes de la Juventud Grande Merlo, que nuestra referente es Natalia Luxen y bueno, y la cabeza de todo es Cecilia Arguello, como habían nombrado antes. En mi particular, estoy en el área de Barrio Nuevo, de El Cortijo, Parque, siendo Parque un barrio muy grande. Tengo chicos de muchos subbarrios, de Los Vascos, de Martín Fierro, de Matera, de Belgrano, de Alto de Merlo, no me quiero olvidar ninguno, de Loma Grande y todo eso, bueno, englomeramos Parque. Y tratamos de ver siempre qué es lo que más necesitan los chicos, porque hoy en día estamos en una situación de una crisis muy importante, que por ahí los chicos necesitan mucho de esta contención que quizá en casa no la tienen y la encuentran en estos espacios, pero también necesitan para comer, porque lo ves que vienen y se siente esa necesidad. Entonces nosotros tratamos desde nuestro lado ver la manera de poder ayudarlos, de poder estar
con ellos, y también de que se formen, de que entiendan cuáles son todas las realidades. Yo soy muy partidaria de no decirle al chico que tiene que ser peronista, porque eso tiene que salir de él. Entonces, nosotros siempre les mostramos todos los abanicos de todo lo que está haciendo cada dirigente político y que ellos decidan qué es lo que quieren pensar. Recuerdo mucho que en la campaña que hicimos antes de que llegue Milei al gobierno, les presentábamos todas las propuestas de Milei, todas las propuestas del peronismo, y ellos iban haciendo la comparación y se iban dando cuenta de la gravedad de cada uno de ellos. Pero no hicimos todo ir en contra de Milei o ir a favor nuestro. Es abrirles las mentes porque necesitamos que la juventud hoy en día tenga un pensamiento crítico y que sea propio. Esa es la manera que nosotros encontramos, y también con los centros de estudiantes ayudando a que se formen más espacios de participación juvenil, porque creemos que ahí es donde los chicos toman la fuerza para poder expresar qué es lo que les está pasando, para poder darse cuenta que no todo tiene que ser así, o que no está bien ir a la escuela y tener la ventana rota, o que no haya la suficiente comida para todos. Y es desde esos momentos donde ellos se dan cuenta de las injusticias y de poder reclamar sus derechos, también cumpliendo las obligaciones que tienen que hacer. Yo me voy a salir también del esquema, ya que Marcelo no quiso seguir la estructura que habíamos planteado. Y voy a hacer una pregunta más general, digo, ¿qué es el peronismo para ustedes, no? ¿Qué es lo que sienten cuando se habla de peronismo? Yo creo que un poco descubrí el peronismo tarde, podría decir, pues yo me sumé en 2016, cuando ya Macri era presidente, y en un momento donde creo que un poco se empezó a visibilizar todo lo que Cristina había hecho, ¿no? Porque habían personas que daban por sentado derechos que teníamos y que después en esos primeros 4 años, en los únicos 4 años de Macri, tuvimos que salir a defenderlos, ¿no? Pero creo que un poco lo que a mí me enamoró un poco de eso fue, bueno, un poco el proyecto político que trajo Gustavo en los primeros años de gestión. El salir a defender los derechos, el salir a las marchas. Mi primera marcha fue la marcha del 24 de marzo de 2016. Y bueno, la marcha Comodoro Pi y todo un montón de cosas más. Y ver ese... no solamente el estar marchando por un derecho, ¿no? Sino lo colectivo, ¿no? Que incluso haya un compañero que no es de tu agrupación, que no milita con vos, que no es de tu localidad o de tu distrito, y sin embargo, si hay algún quilombo, vas a ver que ese compañero va a estar ahí defendiéndote, acompañándote, porque es un hermano dentro del movimiento, creo yo. Creo que lo que tenemos es eso, ¿no? Sobre todo en la militancia de base, en las referencias. Hay mucho amor, hay mucho poner la mano en el hombro cuando alguien está mal, mucho abrazo, que creo que es lo que les falta al espacio que tenemos enfrente, ¿no? Porque ya no estamos hablando ni de macrismo ni de derecha, estamos hablando ya de ultraderecha, de gente que quiere lastimar, de gente que odia, de gente que los que los lleva a hacer lo que lo hacen es el odio, ¿no? Con tal de odiar dicen cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que un poco lo que nos enamora, creo a lo que estamos acá en la mesa del peronismo, es justamente ese amor que se emana, ese amor que nos dio Evita cuando estuvo con la Fundación Eva Perón, ese amor que nos dio Perón, ese amor que nos dio Cristina, ese amor que nos dio Néstor, esas leyes, esos derechos que nos dieron ellos. Yo creo que eso fue lo que nos enamora y lo que lo sigue enamorando a los pibes, ¿no? Creo que hoy en día la militancia juvenil está marcada por esto, ¿no? Por el amor y por defender al otro, por defender todo lo que creemos justo. Y en un contexto donde sin darnos cuenta, son los pibes que reclaman el Estado. Porque gobierna Milei, pero los pibes se quieren inscribir las becas Progresar. Gobierna Milei, pero los pibes quieren computadora. Gobierna Milei, pero los pibes quieren que vuelvan los viajes de fin de curso, ¿no? O sea, un poco es como hacer dar cuenta al pibe de que votás a alguien que es anti-Estado, pero sigues exigiendo la presencia del Estado en los barrios, en las escuelas, en todo momento, qué sé yo. Lo vemos en el claro ejemplo de cómo está Tecnópolis hoy, que antes era una usina de ideas, una usina de lo que hacía el Estado, una usina de la ciencia, la tecnología, la educación, y es una usina de empresas privadas, ¿no?
Entonces, yo creo que vemos Tecnópolis y vemos claramente qué es lo que quiere el gobierno con el Estado Nacional, venderles el espacio nuestro, nuestra soberanía, que por ahí un poco Brian se va a explayar un poco más, hacia lo privado, hacia lo que no es argentino, hacia manos extranjeras, ¿no? Y creo que un poco eso lo lo motiva a la juventud esa militar, el defender lo nuestro. Creo que las juventudes, las que militan, son las que también son fanáticas del Diego, son fanáticos de Messi, lo que dicen cada vez tenemos otra coronación de gloria, como lo de Patricio Estrella con el CONICET, ¿no? Entonces, creo que un poco vos charlas con los pibes, yo creo que pasa esto también, le comentás esto y un poco les haces dar cuenta que es necesario el Estado, que es necesario el peronismo, que es necesaria la ciencia, que es necesaria la tecnología, que es necesaria la educación, como una herramienta de transformación de la sociedad, de la transformación del conjunto, ¿no? Agustina, para que así como Sí. seguí vos y después Brian puede... Rescatando lo que dijo ese del peronismo, cuando Perón hace su modelo de su proyecto de país, saca ya lo de para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y dice para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, porque la idea es buscar la unidad y tratar de sumar a todas las fuerzas. Y es mucho de lo que hacemos nosotros de, si viene un chico que nos dice que votó a Milei o que es libertario, y lo sumamos, porque sabemos y entendemos que él mismo se va a dar cuenta de la realidad, y eso es lo más importante del peronismo. No dejamos de lado a nadie, siempre estamos velando y esperando poder ayudar o tender un brazo al otro, y es el amor el que nos mueve a nosotros, por lo menos en nuestra militancia particular. Brian. Bueno, qué decir y qué agregar aparte de lo que dijeron los compañeros, que es sumamente acertado. Quizás decir una frase que me parece que es muy sintetizadora de todas las ideas del peronismo, que es la patria es el otro. Y el peronismo es la herramienta que tiene el pueblo para lograr su liberación y para lograr todas las conquistas que el pueblo quiere. Por eso en el peronismo no estamos todos, porque están los compañeros quizás que son un poco más de izquierda, los compañeros que son un poco más de derecha, los de centro, algunos fascistas por ahí escondidos, pero bueno, hay de todo. Y la idea es eso, la patria es el otro, aunque el otro no piense como nosotros, aunque el otro quizás en un momento determinado piense, quizás por las redes sociales, por los discursos de odio que circulan con un veneno fantástico, rapidísimo por todos los canales informativos, que nosotros somos un enemigo. Y no, el peronismo es un movimiento democrático, el peronismo es un movimiento participativo, y el peronismo es el movimiento político que le dio las mayores alegrías a este pueblo, por lo menos hasta el día de la fecha. Y cuando inventen un partido político mejor que el peronismo, bueno, ahí podremos conversar. Pero hasta el momento fue el peronismo. Y tampoco es que nosotros andamos con el peronómetro. Le metiste el dedo en la llaga, Marcelo. Nosotros venimos discutiendo hace 53 programas justamente eso, ¿eh? No existe otra cosa que el movimiento peronista. Yo no quería interrumpir, yo me presento. Me preparo. No, yo me presento ante ustedes. Con gusto. Fui antiperonista toda la vida. Perfecto. ¿No? Pero antiperonista desde la izquierda, pero no desde la izquierda en donde veía el cuco en el peronismo. Eso te quiero decir. Y jamás en mi vida, obviamente... ¿Pero de qué tipo de izquierda? Jamás en mi vida se me hubiese ocurrido votar a alguien que tenga que ver con el peronismo, pero en el 2011 sí voté... No voté a Néstor, en el 2009, con eso te digo todo. En el 2011 sí voté a Cristina, obviamente, y de ahí en más sí. Es más, hice cosas muy feas como votar a Scioli y a Massa. Te entendemos, Perdón por lo que dije. No, aquí para pero justamente esto que vos estás diciendo, ¿no? Cuando te dicen la patria es el otro, o cuando pasó lo del campo, o como cuando pasó lo de la ley de medios, cuando, no sé, el Silvio Rodríguez estaba en la plaza tocando, ¿entendés? Entonces vos te das cuenta que ahí está pasando algo distinto. Claro. Y ahí te das cuenta también de que, bueno, en definitiva había cosas que nos unían, y que eran más las que nos unían que las que nos podían llegar a alejar, y te pueden abrir un poco la cabeza con respecto a, ya te digo, a ese anti que antes que eso
Te me alejaba. gobernaban. Yo De doy todo- fe que Marcelo nunca fue gorila. No, Eso no. doy fe. No, no. Lo conozco hace muchísimos años y doy fe que nunca fue gorila. No, está bien, pero sí había esa cosa que siempre la izquierda tuvo con el peronismo, porque es la realidad, o sea, siempre la izquierda tuvo algo contra el peronismo por un montón de Sí, cuestiones. y más en ¿no? nuestro país, que la izquierda, por lo menos antes del peronismo, tenía una presencia Total. increíble en Total. todas las organizaciones Sí, sí, sociales sí. y también en los sindicatos. Sí, obviamente. Así que bueno, igual Héctor quería hacer una pregunta. Yo ¿Querés que lo dejaría hagamos? Claro. lo dejaría con la pregunta para pasar a la primer tanda corte. y después la seguimos. ¿Eh? ¿Alguien quiere agregar algo más de lo que estábamos charlando? ¿No? Brian, no sé, por ahí quedaste con algo. Porque No sé, justo te quizás corté estoy con- hablando mucho, por eso miro de reojo. Hacé la pregunta, No. Héctor, y vamos al... No, es una acotación. ¿Sí? Escuchaba a Agostina con respecto, digamos, a los centros de estudiantes, y yo, cuando empecé ya a comprometer más con la educación y con las escuelas, ¿viste? Que bueno, va pasando los años, se va afianzando, me encontraba con la dificultad de como que no habían centros de estudiantes y era muy complicado armar un centro de Sí. estudiantes. Vos decías recién por ahí, será cuestión de los directores. Bueno, yo en los últimos 5 o 6 años de mi carrera, que ahora me acabo de jubilar, fue como director. En esa escuela donde estuve como director me decían, esta escuela no es complicado hacer un centro de estudiantes, pues es una escuela despolitizada. Digo, bueno, pero ¿quién pintó este Videla que está acá en el muro con las manos ensangrentadas? Ah. ¿Cómo? No, por acá no, la política no entra. Me costó muchísimo empezar a armar el centro de estudiantes, por ejemplo, con la Casa de la Juventud, por ejemplo, acá de Merlo, que está en Libertadores, ¿no? Que están los pibes. Sí. ¿No? Ahí Sí. había unos pibes que eran exalumnos, y ahí venían a la escuela, entonces empezamos más o menos a armar un centro de estudiantes con mucha resistencia. Cuando empezamos a trabajar para para Jóvenes y Memoria, fue la primera vez que Jóvenes y Memoria de esa escuela, digamos, participó con el trabajo, digamos, de los pibes trabajando con la gente que vivía bajo el puente de Gaboto. Bueno, fue la primera vez, fue una experiencia muy buena para los pibes, pero con mucha resistencia. Digamos, entonces me parece muy bueno esto que dicen ustedes, de afianzar los centros de estudiantes y desde ahí poder explicarle a los pibes cuál es la importancia de la participación de ellos, ¿no? Sí. Eso Bueno. me parece muy bueno. Bien, Héctor, vamos a la tanda, así... Señal Primate, la radio del mono. ¿Pincel o rodillo? ¿Al agua o sintético? ¿Tengo que preparar la pared? Ah, se te complicó. Tranquilo. En Pinturería Fiorentino tenés servicio pre y postventa con asesoramiento exclusivo y personalizado. Además, podés pedir desde tu casa al 0220-482-3261 o por WhatsApp al 11 31 43 56 89. Nuestras sucursales: Sarandí 620, esquina Riobamba, Merlo Centro, e Hipólito Yrigoyen 298, Merlo Norte. Con Pinturería Fiorentino, pintar es más fácil. Todo el under, toda la música, todo lo nuevo está acá, en Señal Primate, la radio del under. Bayón Publicidad, soluciones gráficas, cartelería, marquesinas, letras corpóreas, ploteo vehicular, router CNC, cortes al gremio, rapidez, responsabilidad, precio, garantía y calidad, diseños, impresión, armado e instalación. Bayón Publicidad. Teléfono 11 40 34 55 69. info@bayón.com.ar. www.bayón.com.ar. Si un mono causa terror con una navaja, imagínate varios con un micrófono. Señal Primate. Ese peligro necesario para estar siempre alerta. ¿Querés que tu hogar marque la diferencia con su decoración? En Jaguar encontrás la solución. Inspirado en geometrías sagradas y culturas ancestrales más importantes. Jaguar. Andina, egipcia, celta, maya, hindú.
Jaguar. Visita la tienda online www.jaguardecoarts.com. Seguinos en las redes @JaguarDecoArts. Armoniza y decora tu hogar con Jaguar Deco Arts. Jaguar. Seguí de cerca toda nuestra programación en www.primateradio.com.ar. La casa de los músicos. Dicen que los se escribe con X, músicos también, la casa de los músicos. Las chicas estas que están ahí, las chicas que están en la casa de los músicos, esta es la casa de los músicos. La escuela de los músicos. Escuela de Música, la Casa de los Músicos. Estudia online, amplia variedad de instrumentos, teoría y producción musical. Ingreso y apoyo para conservatorios. Escribinos a la casa de los músicos @gmail.com. Recordá que los y músicos va con X. Buscanos en las redes o al 11 69 77 55 47. La Casa de los Músicos. Escuela de Música con sentido cooperativo. Déjanos tu mensaje o audio al 11 25 64 56 94. Somos Señal Primate. Descargate la app a tu celular y escuchanos estés donde estés. Seguinos en nuestras redes Primate Radio OK. Cantabel. Todos los lunes de 18 a 20 horas. Música, política, actualidad, información. Cantabel. Por Señal Primate, la radio del mono. Se sumó Raquel Heredia a la mesa. Hola, Lo cambiamos por Héctor todas. Ladeda, que se tuvo que ir a su taller de... ¿Cómo que se llama? ¿Teatro? ¿De teatro? Sí. Teatro. Pregunta boluda, ¿no? Te faltó el chat, Juan. Tuviste flojo. Tuviste flojo. Bueno, seguimos con los chicos.
particularmente mi pregunta ahora, más allá de que Héctor al final no hizo una pregunta puntual, sí explicó un poco algunas cuestiones. Mi pregunta es, bueno, ¿cómo ven las elecciones en la provincia? ¿Cómo ven particularmente el proceso que se dio ahora en el cierre de listas, etcétera? Y bueno, hablemos un ratito de la provincia y después ya vamos de lleno a lo local, si les parece. Bien. Bueno, voy. Yo creo que si uno se pone a ver, más allá de por ahí las problemáticas que puedan llegar a ver en provincia y demás, ¿no? Pero si uno se llega a poner a ver la diferencia entre gobierno nacional y gobierno provincial, el gobierno nacional deja mucho que desear, ¿no? Entonces yo creo que en gestión estamos muy bien, tanto en las escuelas, en las obras. Creo que tenemos un gran ministro de Obras Públicas, que es Gabriel Catopodis, que es nuestro candidato a primer senador en la primera sección electoral. Que tenemos una tremenda gestión en ambiente, en desarrollo de la comunidad, en todas las áreas. En todas las áreas se hace y mucho. Y por ahí nosotros que trabajamos en las escuelas con los centros estudiantes, vemos también todo el laburo que hace la provincia, porque las escuelas secundarias son provinciales, ¿no? Entonces, por ahí eso está bueno marcarlo, pero por ahí hay personas que piensan que las escuelas dependen del municipio porque están en Merlo y no, son de la provincia. Toda la educación a nivel provincial la maneja provincia y el municipio por ahí tiene, nosotros acá en Merlo tenemos los CDI, las escuelas de cursos como la Escuela de Arte y Oficio, las casas de juventudes, que eso sí pertenece al municipio, pero las escuelas, la educación la brinda la provincia. Y está haciendo un tremendo esfuerzo el gobierno provincial con el módulo especial de soberanía alimentaria, con MESA, con todo lo que está haciendo, con todas las obras que se están haciendo ahora en las escuelas. Justamente se hizo recientemente una gran obra en la Escuela 71 de Las Torres y se está haciendo una obra que fue esperada hace mucho tiempo en la escuela en la 29 de Río Alegre, y en tantas escuelas más se están haciendo un montón de obras. Entonces se está poniendo mucho esfuerzo, a pesar de que eso también costó un poco abandonar algunos programas como el que decíamos recién, el programa de fin de curso, el programa Conectar Igualdad, que se hacía en la provincia de Buenos Aires, que hoy en día no se hace, y que también ahí está el reclamo que hace el gobernador y que hacen todos los funcionarios de la provincia y todos los referentes de la provincia, que es que el gobierno nacional no pasa los fondos que debería pasarle al gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires como de todas las provincias, porque todas las provincias, tanto el bloque de la Patagonia como el bloque federal que se está armando ahora, como un montón de gobernadores, están exigiendo el traslado de los fondos, sobre todo para arreglar las rutas nacionales que están destrozadas, pero también para arreglar todas las cosas que necesitan hacer las provincias y los municipios, porque de todos los impuestos que pagan los vecinos, que invitamos a aquellos vecinos que no pagan impuestos a que lo hagan, que es muy importante esa acción, pero que de todos los impuestos que tenemos, ya sea en comprar una botella de agua, en todo lo que se hace, en todo lo que se paga, hay impuestos nacionales, hay impuestos provinciales y hay impuestos municipales. Y mucha de esa plata, sobre todo los impuestos nacionales, que se queda el mayor porcentaje del gobierno nacional de esos impuestos, no está siendo repartida ni a las provincias ni a los municipios. Entonces, si nosotros desde ya tenemos un buen gobierno provincial, tendríamos uno mucho mejor si el gobierno nacional pasara esos fondos, que por algo no lo hace, creo yo, ¿no? Entonces, un poco el reclamo a lo provincial también es eso, que el gobierno nacional traslade esos fondos, sobre todo para lo que necesitamos más rutas, necesitamos mejores escuelas, necesitamos más obras en los barrios, y eso sería posible si el gobierno nacional trasladaría esos fondos. Bueno, estamos hablando con Agustina Pereira, candidata a concejal por el Fuerza Patria, Ezequiel Barragán y Brian Vara, candidatos a consejeros escolares por la misma agrupación. Y Raquel Heredia les quiere hacer una pregunta, no sé a quién. Hola, ¿qué tal? Bueno, no hay problema quien quiera tomar la posta. Por ahí hoy cuando Héctor hablaba de las resistencias con respecto a la constitución de los centros de estudiantes, creo que va a haber que darle, ahora cuando la gestión sea más plenamente nacional y popular, porque eso creo que va a suceder, tengo la optimista esperanza de que así sea, un toque de profundización
al trabajo con el nivel docente, con los equipos docentes, trabajados por supuesto, como vos dijiste antes, desde la provincia, porque yo soy de las que creen en la institucionalidad, especialmente de la institucionalidad escolar, ¿no? O sea, yo creo que hay autoridades en las escuelas y que tienen que ser respetadas, que además han cursado, han aprobado concursos, y también ahí hay gasto del erario público puesto en la capacitación de los docentes, ¿sí? Por lo tanto, sí creo que hay que respetarlos y luego intentar de forma amorosa, como ustedes dijeron antes, de una forma convencida y convincente, formar a los equipos docentes para que entiendan el porqué de los centros de estudiantes. Y si yo te pregunto, ¿qué le dirías vos a un docente, a un director, a un profesor, que cree que los centros de estudiantes pueden ser omitidos o pudieran no existir? ¿Qué le dirías? Que quizás se quedaron en el paradigma clásico, que ya no pasaron al paradigma del derecho, de entender al adolescente, al estudiante como un sujeto de derecho que puede reconocer cuáles son las cosas que debe garantizarle el Estado y así poder ver cuáles son las falencias que tienen también. Pero además que tener un órgano participativo y democrático de los jóvenes ayuda a la escuela a funcionar de una manera más armónica, que los estudiantes puedan organizarse, darse cuenta de las cosas que faltan, las cosas que hay que mejorar, es algo que va a influir a toda la comunidad educativa, tanto a los docentes como a los estudiantes, porque si los estudiantes, como la escuela 5, tuvieron que pelearlo un montón para poder tener el centro de estudiantes, y los chicos pasaban salón por salón haciendo un inventario de todo lo que había que arreglar, desde ventanas, puertas, enchufes o cables que estaban salidos que podían generar algún tipo de accidente. Y pasaban todos los días, salón por salón, pidiendo ayuda, donaciones de materiales, de productos de limpieza, de dinero. Todo eso se lo daban a cooperadoras. Se juntaban con cooperadoras y organizaban, bueno, tenemos que arreglar tantos enchufes en planta baja, tantos en planta alta. Y todo eso salió de los jóvenes. Y creo que es fundamental que los docentes, en la carrera docente que tenemos, darle a los estudiantes el lugar que merecen. Los protagonistas de la educación son los estudiantes. Entonces, obviamente que es necesario tener un centro de estudiantes para poder escucharlos a ellos, qué es lo que están viviendo, porque nosotros, desde nuestro rol docente, no vamos a entender las mismas vivencias que ellos tienen. Ellos van 5 días a la semana y están un montón de tiempo de sus vidas ahí dentro. Entonces, obviamente que es fundamental poder escucharlos. Y uno lo puede escuchar en el pasillo porque el chico se acerca y te lo dice en dirección, pero tener la comunidad organizada es muchísimo más valioso, porque ahí no vamos a tener ninguna voz que haya quedado excluida. Si todos los delegados están organizados y escuchan a sus compañeros y eso lo trasladan a las asambleas, y en las asambleas se puede hacer un resumen de todo lo que se habló, obviamente que va a ser más fructífero que si escuchamos 1, 2 o 3 alumnos, que es a veces el tiempo que nos da la cotidianidad. Entonces yo le diría a un docente que se anime y que transite ese lugar. Obviamente hay que aprender, sí, y hay que formarse, sí. Yo soy docente en formación y lo hablábamos en las clases de práctica de la importancia de darle ese lugar a los chicos para la participación, porque si no, siempre vamos a estar nosotros en el rol del adultocentrismo, pensando en qué es lo que nosotros queremos o qué es lo que no, y no, los que van a la escuela son los chicos, nosotros ya transitamos la escuela. Yo pienso absolutamente lo mismo que Agustina, porque justo cuando pensé en la palabra adultocentrismo, justo la dijo Agus, y creo que va por ese lado. Por suerte, a mí me tocó, yo trabajo en escuelas de Pontevedra, que es una parte de Merlo bastante jodida en el tema social y económico, pero por suerte me han tocado directivos que han hecho eco de estas palabras que dice Agus, que la escuela es de los pibes, y que venimos a trabajar para los pibes, ¿no? Y por ahí, respondiendo a tu pregunta, ¿qué le diría yo a un docente? Yo creo que le diría que tiene que fomentar los sueños de los pibes y no desalentarlos, ¿no? Porque yo creo que es
creo que es mucho mejor, un poco parafraseando lo que decía, hay una película muy, muy buena que le recomiendo a los docentes que estén viendo el programa que la vean, que es de Antonio Banderas, se llama Ritmo y Seducción o Déjate Llevar, cualquiera de los dos nombres es válido, pero que es un docente que va a una escuela con muchos problemas sociales, que va con un curso de baile y hace que los pibes salgan de esos problemas en lo que estaban y empiecen a soñar, a buscar otro rumbo por el cual ir, para que no, un poco sacarlos de las calles, como decimos nosotros, ¿no? Pero yo creo que el rol del docente tiene que ser eso. Yo por suerte en la secundaria tuve docentes que en un momento complicado, familiar, estuvieron recontra presentes conmigo, incluso el equipo directivo. Yo creo que, y eso yo hoy en día lo veo en las escuelas en las que trabajo. Y creo que hoy tenemos que fomentar eso. Escuchar, ver si hay un pibe que está mal, que no quiere hacer la tarea, que no quiere hacer nada. Bueno, buscar por qué no quiere hacer la tarea, por qué no quiere hacer nada. Porque no es que es un vago y ya lo tildás de vago a ese pibe, no. Hay un contexto social, hay un contexto económico, hay un contexto familiar por el cual el pibe se comporta como se comporta. Entonces, ese rol también del docente, del directivo, del equipo de orientación escolar, poder acompañar mucho más a ese pibe para que pueda soñar. O sea, la educación secundaria es una usina donde los pibes empiezan a soñar, bueno, ¿qué quieren ser de grandes realmente? Porque terminan sexto y ya van a ser adultos, ya van a tener una profesión, ya van a ir a la universidad, o por ahí dejan y empiezan a trabajar, ¿no? Entonces, el acompañamiento ahí por parte del docente es fundamental. Entonces, los docentes también tienen que acompañar ese proceso de crecimiento del estudiante y tal vez también del crecimiento profesional de los pibes. Bien, ¿querías hacer tu aporte? Sí, gracias. Quizás, obviamente, lo que me dijeron los compañeros es totalmente acertado. Es lo que hacemos, de hecho, de lunes a lunes, en la parte que se refirieron a las prácticas. Y decir que no, nos ha pasado bastantes veces, más de las que querríamos, que los docentes no ven con buenos ojos la organización estudiantil. Y lo que nosotros sabemos, lo que nosotros entendemos, lo que nosotros aprendimos en nuestra práctica en las escuelas, es que los centros de estudiantes no son un problema, sino que son una solución. Y es un dispositivo pedagógico increíble para la resolución de conflictos. Y bueno, yo no creo que sea tanto la formación de los docentes, que a veces impide la organización estudiantil, sino es más las características personales de cada uno de los directivos, los que toman las decisiones, porque es difícil quizás como docente que le da roles a los preceptores, a los que maneja un contrato pedagógico, que maneja toda una estructura organizacional, que los delegados se sienten a plantearle una actividad que quizás no les caiga tan bien por alguna cuestión a un directivo. Y eso tiene que ver con una formación personal. Obviamente tiene que ver que ellos saben que tienen que cumplir con leyes y reglamentos que habilitan la organización estudiantil, la participación democrática de los chicos en las escuelas, pero es difícil esa parte. Y nosotros como subsecretaría, como asesoría estudiantil, venimos a hacer de articulación para las demandas que tienen los estudiantes, las iniciativas que quieren hacer en las escuelas y traducirlos en un lenguaje que a los directivos les encaje en su estructura organizacional, de saber en qué momento lo hacemos, con qué curso lo hacemos, qué preceptores tenemos de acuerdo, qué materiales disponemos, cuáles tenemos que traer, y nosotros venimos a servir, aparte de eso, de articular. Pero sí, como decís Raquel y como dicen los compañeros, este problema es bastante generalizado, pero por suerte cada vez lo vamos solucionando de una mejor manera. Por ahí, como aporte, una temática que es necesario tomar con los directivos es esto de poder distribuir el gobierno escolar, que distribuye con el equipo que forma la cooperadora escolar, distribuye con el consejo consultivo institucional, o también distribuye con los centros de estudiantes, ¿sí? El centro de estudiantes no debiera ser, desde mi humilde criterio, y si ustedes toman Frankenstein Educador, hay un capítulo, creo que es el capítulo 14, dedicado plenamente a trabajar con el tema de qué es y qué no es un centro de estudiantes. El centro de estudiantes debiera ser para que no pensemos ya en los jóvenes como el que un día va a tener que tener un lugar de ciudadano, sino aquel que ya es ciudadano hoy
y que en el ejercicio pleno de su ciudadanía tiene voz y voto y tiene capacidad de acción. Cuesta mucho esto, por eso me interesaba que tomaran el tema de la formación, porque en algún momento vos dijiste, a veces está en la formación, y esto es así, a veces está en la formación del directivo que viene con mucho espíritu o con muchos deseos de poder, de un poder pleno, que nos vincula más por ahí con las viejas dictaduras y no tanto con la formación de el director democrático con capacidad intelectual y organizativa para hacer una buena distribución del gobierno escolar. Creo que hay que plantearlo desde ahí. Bueno, ojalá que no tenga que volver a la actividad, pero eso está ahí muy en duda, es muy probable que tenga que volver a la actividad y me pondré a disposición de ustedes para trabajar con el tema. Yo ahí quería hacer un aporte que me encanta la palabra que existe, gobierno escolar, porque cuando, por ejemplo, les explicamos a los chicos la diferencia, que por ahí no la entienden, entre cuerpo de delegados y centro de estudiantes, yo siempre uso el ejemplo del Congreso, ¿no? Que los diputados representan a la población y los senadores representan a las provincias. Bueno, el centro de estudiantes representa a todos los estudiantes, que sería la población, y el cuerpo de delegados representa a los cursos, que sería como las provincias, ¿no? Entonces, haciendo eje también en esto, en este rol del ciudadano, que también, o sea, vos cuando elegís votás tu centro de estudiantes, no es una elección piloto, o no es una elección falsa, es una elección real, responsable, y al pibe de 12 años, de 11 años por ahí, o de 13, según la edad con la que entra a la escuela, le estás explicando que está votando por primera vez. Y hay pibes que nos pasa a nosotros cuando fuimos fiscales por ahí, que van a votar y te dicen, no, yo ya sé votar porque yo ya voté en mi centro de estudiantes. Entonces, creo que esa apertura democrática que se ha abierto con esta construcción de los centros de estudiantes en las escuelas, que antes, hace muchos años en Merlo, no se daba, era totalmente prohibida, hay que recordar eso, yo siempre digo que hay que hacer un nunca más en Merlo, es totalmente ejemplar. Creo que incluso somos como ejemplos para otros municipios del laburo que estamos haciendo con los centros estudiantes, porque estamos acompañando no solamente al directivo para un poco sacarle un poco de laburo y hacer que los estudiantes puedan laburar con los estudiantes y la directora pueda atender a los padres, a los docentes, pueda estar más con ellos, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental ejercer ese ejercicio ciudadano y que lo hagan los pibes desde ya la secundaria. Sí, antes de que Pablo quiera hacer su pregunta, una sola acotación. La escuela es de la comunidad. Claro. Y si no entendemos eso, va a ser un problema. Principalmente ustedes, que son futuros posibles consejeros escolares. El propietario legal es la Dirección General de Escuela, el Consejo Escolar. Pero la escuela es de la comunidad. No es ni de los profesores, ni del director, ni de los pibes, es de toda la comunidad. Y cuando hablamos de toda la comunidad, está el kiosquero, la kiosquera, el portero de enfrente, la placita de la vuelta. Esos son los verdaderos propietarios de la escuela. Y de hecho, en la Ley Nacional de Centros de Estudiantes, que es la que nosotros utilizamos como base para armar los estatutos, reconocemos la importancia de la relación con la comunidad. Está bien. Y además... pero perdóname porque si no, nos vamos a ir lo vamos a dejar a Pablo sin se pregunta. Lo que sí quería, porque vuelvo a repetir, porque ustedes pueden llegar a ser consejeros escolares, es que esto que estaba diciendo Agustina no quede escrito en el papel, sino que lo ejerzamos, pero en serio. No que después porque el kiosquero o porque de la vuelta, no. Y que un poco incluso... Es la comunidad. Se está dando con la construcción de los polos educativos, con la construcción de la identidad de un nombre, que cada escuela tenga su nombre. Bueno. Agustina, ¿querés terminar vos? No, eso de reconocer a la comunidad y lo que nosotros tratamos de fortalecer es que ellos también puedan conectarse con otras escuelas, más en los barrios que tenemos muchas escuelas en conjunto. Y este año hicimos mucho hincapié en el respeto
y que el respeto tiene que ser con todo el personal educativo, con los auxiliares, con el cuerpo docente y no docente. Entonces, cuando vos dijiste comunidad, sí, quizá no lo nombramos porque creo que la educación que se da en la escuela es para los estudiantes, pero la comunidad es de todos. La escuela es de toda la comunidad. Bueno, en general, en 2015 hemos militado la democracia y particularmente una de las utopías que teníamos a nivel local por aquel entonces es construir comunidad, ¿no? La escuela no es un ente, una institución separada de la comunidad y de todo el distrito, ¿no? Construir comunidad, construir esto que ustedes decían, digo, darle la oportunidad a los pibes que puedan pensar por sí mismos. Aunque yo estoy en esta era volviéndome un poco más autoritario en ese sentido, basta de la democracia de ideas, porque en definitiva a veces, y lo digo públicamente, Raquel me está mirando con cara mala, pero inevitablemente digo, hay que plantear los problemas, hay que ponerlos en debate y hay que hacer nuestros propios planteos de cómo vemos las cosas. Los pibes tienen cabeza propia, ese es el problema. Nosotros tenemos que tener en claro que los pibes tienen cabeza propia. No tendrán los argumentos a veces para poder expresarlo y una serie de cuestiones más, pero los pibes tienen, los pibes, las pibas, todos, en general, la comunidad educativa, la comunidad de Merlo, tiene cabeza propia para pensar la situación porque hay una materialidad que lo va a demostrar. Digo, se va a sentir en las próximas elecciones, ¿no? Entonces, objetivamente creo que en eso, ¿no? Pensar la comunidad y pensar fundamentalmente que tenemos que construir pensamiento crítico a la hora de poder evitar en un futuro, digo, otros Milei. Pero bueno, mi pregunta y última tiene que ver, tenemos 4 minutos todavía, Marce, tenemos 4 minutos para que los chicos se puedan explayar. Objetivamente, bueno, ¿cómo ven las elecciones ahora el 7 de septiembre? ¿Cómo están pensando la campaña? Si hay alguna propuesta que quieran hacer, más allá de todo lo que estuvieron diciendo, que fue bastante abundante, así que en eso me pongo con el sombrero. Pero en definitiva, bueno, ¿cómo están viendo las próximas elecciones? ¿Cómo ven eso? Difícil por el contexto en el que estamos, venimos de una derrota bastante importante, entonces tenemos que estar preparados, sabemos que el campo de batalla del estar con el vecino, de patear los barrios, eso lo tenemos controlado porque es lo que habitualmente nosotros hacemos todos los días, como dijo Brian, nosotros trabajamos de lunes a lunes, 24/7, pero sí creo que tenemos que afianzar un poco más el campo digital, el tema de estar en las redes y poder desde ahí mostrar nuestras propuestas o las propuestas de este espacio de Fuerza Patria, y eso va a ser lo más difícil, creo yo. Sí, me parece que el combate más relevante en este momento es en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, porque no es una elección de la provincia del 7 de septiembre, tiene que ver con la participación y el ausentismo, porque si bien en la mayoría de las elecciones que se dieron al momento la participación bajó de una forma tremenda, va a ser muy difícil levantar eso. Y eso nos habla de una crítica súper potente que es la crisis de representación. Porque la gente ese día, ese domingo, se va a levantar de la casa, va a tomar un transporte hacia el lugar y va a votar. Y en definitiva, quería hablar de lo que pasó hace instantes, que es el veto del presidente Milei al aumento de las jubilaciones, el veto a las moratorias, el veto a la emergencia en discapacidad, y decir que el gobierno nacional es un gobierno bastante antidemocrático y que se maneja por decretos y que hace estos vetos, y que a los vetos lo único que le podemos anteponer son los votos. Por eso la importancia de ir, de levantarse, de tomar un transporte, de hacer la fila, de ser respetuoso, cumplir con las normas democráticas y votar, porque es la única herramienta que tenemos, por lo menos hasta el momento, para frenar todo este avance del presidente. Perfecto. Marce, ¿alguna pregunta más? Ezequiel, y después sí. Yo creo que ahí lo que dice Agustina, tenemos que disputar el algoritmo de las redes, como habíamos dicho nosotros en un encuentro que tuvimos con nuestros compañeros. Creo que tenemos que ser militantes territoriales, caminar la calle, pero también caminar las redes, porque es un terreno que creo que Milei ahí nos ganó y también tenemos que disputarlo.
pero creo también que tenemos que dar una construcción, una campaña que se dé desde abajo hacia arriba. Yo, por ahí, un poco lo que decía acá compañero de esto de no creer en la democracia de ideas y demás, yo creo que podemos dar esa batalla enamorando a las personas de todas las propuestas, de todas las ideas, sobre todo de la organización de la comunidad, que es lo que estamos debatiendo ahora, y tengo esa esperanza que tiene Raquel, de poder ver un gobierno nacional popular nuevamente en 2027. Un poco el año pasado, ya en 2023, cuando perdimos, yo me puse a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer, qué puedo aportar para que en 2025 por ahí tengamos un resultado mejor del que tuvimos ahora en 2023? Y ahí nació el área de cultura joven, empezamos a hacer eventos con los músicos, empezamos a ir con las minorías, ¿no? Con esas minorías que por ahí no son escuchadas, como son los emprendedores, los músicos, la cultura tal vez, centros culturales, espacios de organización comunitaria. Entonces ahí empezamos a hacer actividades en los barrios, ir a los barrios, ir a escuchar a los vecinos, ir a los barrios, pero también por ahí, qué sé yo, hacemos un evento y hay un vecino que se viene a quejar, viene a decir que hay algo mal, pero nosotros los escuchamos sus reclamos, tratamos de responder. Entonces yo creo que esta campaña nos va a salir bien si hacemos esa construcción de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, si escuchamos, con solamente creo que hoy en día escuchar, sabiendo que la salud mental de la población no es la mejor, ¿no? Yo creo que con escuchar, con ir a tomar un mate con un vecino, ir a charlar con él, ir a ver qué se está haciendo en el barrio, qué es lo que necesita, haciendo una actividad con el barrio, yo creo que desde ahí sí vamos a ganar. No desde la individualidad, desde el odio, desde la falsa promesa, porque nosotros como peronistas siempre creemos que mejor que decir es hacer y que mejor que prometer es realizar. Entonces somos, creo, un espacio político, no solamente Juventud Grande Merlo, sino la lista, el espacio de Fuerza Patria, somos un espacio que hace, no que dice. Entonces, yo creo que todo lo que decimos con el pico lo mantenemos como con las palabras, como hizo un compañero que es parte de la lista. Entonces, creo que vamos a ganar en tanto en cuanto esto se dé. Y creo que es importante dar esa escucha y esa construcción, como dije, de abajo hacia arriba. Bien, Marce, cerramos. Sí, Brian, vos hablabas de los vetos, claro, ¿no? Me parece que tenemos que recordar los vetos y también la eliminación de retenciones. Entonces, me parece que ahí tenemos que hacer el foco cuando hablemos con la gente, ¿no? O sea, no es un gobierno que no está gobernando, el gobierno está gobernando, claro, y sí, a la perfección. Intervencionista. Bueno, entonces, si nosotros le decimos a la gente que el gobierno está haciendo un mal gobierno, nos estamos equivocando nosotros. El gobierno está haciendo una excelente gestión para sus intereses. Claro. Entonces, ahí es donde tenemos que clarificar a la gente. Y otra cosa que me parece que es muy importante, por lo que decías vos, Ezequiel y Agustina, obviamente que le tenemos que dar a las redes, que evidentemente es algo que en lo que se falla, y en los medios, en la comunicación en general, pero tenemos que súper reforzar la participación en los barrios, los 365 días del año, todos los años, sí, no en algunos momentos. Porque la realidad nos está mostrando cosas distintas de las que estamos hablando, y como vos, creo que decías vos recién, los peronistas, el peronismo se debe al pueblo, y el pueblo vive 365 días del año, todos los años de toda la vida, ¿sí? Agustina, vos vas a ser posiblemente concejal de un consejo deliberante que hoy está paralizado desde hace mucho tiempo. Entonces, estaría bueno que estos nuevos aires, ustedes que son jóvenes, nos muestren que esa crisis de representación, que es real, que hay crisis de representación, la tenemos que revertir. Y ustedes que son jóvenes nos tienen que, por lo menos, decir, bueno, mirá qué bueno, estamos escuchando cosas que realmente se hacen. Si no, voy a volver a la izquierda. No. Sí, yo no sé si Agustina querías decir algo. Yo en lo personal creo que es necesario el recambio generacional en función también
de no solamente las nuevas voces, las nuevas experiencias, poder ser representante de una generación, sino también empezar a cambiar prácticas en el cotidiano de la política superestructural, que en definitiva nos está llevando o nos llevó prácticamente a una crisis de representatividad o de representación. Una de las cosas que recuerdo con respecto a lo que vos estás diciendo, discúlpame porque te interrumpí, pero tu frase estaba perfecta. La gente no quiere más cliché, no quiere más frases, no quiere ir a una oficina y que le digan, bueno, pero venga la semana que viene, y vas la semana que viene y no está, y la luz no llega, y no hay iluminación en las calles, y no están cumpliéndose todas las etapas que hay que cumplir. Mira, el Consejo Escolar es el responsable legal de los edificios escolares. Sin embargo, queda supeditado a las decisiones políticas de si se hizo o no se hizo la obra, si la obra se hizo como correspondía o no. ¿Quién firma la obra? Hay que tener mucho cuidado porque hoy la gente está más informada, muchísimo más informada. Entonces, ustedes dijeron antes, el chico tiene cabeza. La gente tiene cabeza. La gente ha escuchado más, entiende más, y la verdad que a la gente no le gusta que le mientan. No le gustan y se siente muy mal que ir para recibir una netbook, tener que estar 3 horas escuchando a un payaso. ¿Se entiende? Maduremos. Acá lo que nos falta es madurez política. La verdadera política es la que nos convierte en respetables. Si nosotros nos vestimos de Jesucristo para hacer creer que somos buenos, fíjense que está pasando esto, quiere decir que nosotros nos estamos burlando de la gente. ¿Cómo es que la gente va a pensar que yo soy Jesucristo? De verdad, cuidemos a la gente, porque la crisis de representatividad es muy profunda. ¿Y sabés qué? ¿Cuándo se nota? Cuando meten o no meten el papelito en la urna. Yo, para cerrar un poco, me parece que es importante que ustedes estén acá, que puedan expresar esto que venían diciendo. Son jóvenes, pero transmitan seriamente lo que los jóvenes están pidiendo y exigiéndole a la dirigencia política. Es necesario y es fundamental que el peronismo logre llevar adelante una revolución que permita que la gente pueda vivir bien y dignamente. Eso particular. Hay una sociedad que, en la sociedad hipercapitalista, lo que está sucediendo particularmente es que la dignidad no tiene cabida. Y lo que nosotros tenemos que tratar de construir es justamente que esa dignidad que nuestro pueblo está exigiendo, ¿sí?, sea real, sea palpable. La dignidad tiene que ver con el techo, con el trabajo, con la educación, con la salud. Así que los aplaudo y me alegra mucho que haya jóvenes como ustedes que estén en las listas a la hora de poder votar. Vamos a votar un poco más. El número ¿Nos llevamos un voto? Sí, no sí. sí. ¿No hay todavía número? Bueno, ¿alguno quiere responder? Sí, yo quería, bueno. Okay. Yo quería aportar algo, porque soy de los que profesa mucho que el pueblo no es estúpido y que el diablo está en los detalles. Pero también yo creo que en un momento donde el gobierno te quiere estúpido, estudiar es un acto de rebeldía. Entonces, también nosotros, por ejemplo, qué sé yo, cuando hacemos los trámites de Progresar o boleto estudiantil, que los ayudamos a los pibes, tratamos que los pibes lo hagan para que entiendan cómo hacerlo, para que entiendan dónde reclamar, y siempre tratamos de profesar esto de que entiendan cómo funciona el Estado, ¿no? Porque hay un poco, creo que lo profesa este gobierno. El gobierno no quiere que la gente sepa cómo funciona el gobierno, porque si sabe cómo funciona, saben dónde van a tener que reclamar. Entonces, un poco creo que tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal, que tiene un montón de lugares donde vos podés consultar los datos, dónde tenés que ir, dónde tenés que acercarte, creo que a contrario al gobierno nacional profesamos eso, que la gente sepa dónde ir a reclamar,
que la gente sepa a quién le tiene que pedir, que la gente se acerca a la delegación de su barrio, si hay alguien que no funciona, bueno, está también la oficina anticorrupción, hay un montón de lugares para poder reclamar, entonces nada, se profesa mucho eso, y creo que un poco desde acá, de este espacio, tratamos de hacer que la gente entienda, ¿no? Que la gente aprenda, sobre todo. Bueno, Agustina, Ezequiel, Brian, muchísimas gracias por estar. La juventud es el presente, así que tenemos toda la confianza en ustedes. Gracias. Ya tenemos 3 votos. No se te ocurra decir, vótenme, no los voy a defraudar. Bueno, vamos al corte, Juan. No, voten, eso es lo importante. Vayan a votar. Señal Primate, la radio del mono.